Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que desde luego pues ha sido bastante movidita. La primera clave, el referéndum italiano. El domingo salía la peor de las hipótesis, que era que el gobierno perdía el referéndum con todos los cambios constitucionales que proponía, y no solo perdía, sino que además perdía por un amplio margen. Esto, según todos los expertos, era lo peor que podía pasar porque habría, de hecho, abierto una crisis política, el primer ministro ha dimitido, se habla ahora de que puede haber elecciones anticipadas en febrero, y quien está postulándose como partido con más posibilidades de llegar al poder, pues es un partido populista, con un programa económico pues bastante extraño y que, entre otras cosas, pues en su programa pone que quieren un referéndum para salir del euro. A priori todo esto era muy negativo, pero el mercado, pues como hizo con el Brexit o como hizo tras las elecciones de Estados Unidos, pues ha reaccionado de la manera más inesperada, que ha sido pues al alza. Aquí tienen un gráfico del sector bancario italiano que yo creo que lo dice todo. Pues el referéndum fue el día 4, es decir, esta fue la sesión del viernes, esta fue la sesión del lunes después del referéndum en el sector bancario italiano, insisto, que es este gráfico. Bueno, pues primero cayó, pero ya desde ahí empezó a subir y la subida ha sido pues tremenda. Pues una subida absolutamente inesperada. El último día de la semana hubo una corrección porque el BCE se ha cansado ya de esperar a que el banco zombie de Ipacci, más conocido antes por Monte de Ipacci, ahora se llama el banco zombie porque es lo que es, pues se ha cansado de esperar a que haga su ampliación de capital privada y quiere que se haga un rescate ya, y que evidentemente tendría que ser un rescate estatal. Pero el resto de la semana, pues la subida fue tremenda. Si comprimo el gráfico, nos podemos hacer una idea de lo que ha significado la subida, pues que más o menos pues ha roto el nivel de resistencias en donde estaba desde el verano. Esta subida del sector bancario italiano ha arrastrado al sector bancario europeo normal. Vamos a ver aquí el gráfico. Este es un gráfico de 30 minutos, como vemos. Aquí aparece el referéndum, lo que tenía que ser negativo se convierte en positivo y tenemos una muy fuerte subida del sectorial bancario europeo, como es evidente si los bancos hacen esto, que esto es mucha subida, es pasar de 158 a 175 casi, es una barbaridad de subida. Esto se lleva a los índices volando al alza. ¿Y qué explicación podemos encontrar a esta historia? Pues la explicación se ve, claro, ahora a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero bueno, aunque sea toro pasado, tendremos que encontrarle algún tipo de explicación a esto porque ha sido sorprendente. Bien, si miramos el gráfico así, como lo teníamos al principio, decimos, pero bueno, pero qué barbaridad, pero ¿cómo es posible esto? Pero si lo que ha salido es malo, si lo que ha salido es negativo, ¿cómo pueden tener este subidón los bancos italianos que se han llevado a todas las bolsas con ellos? Visto el gráfico así, no se entiende muy bien. Pero si ahora comprimo el gráfico, lo estoy haciendo al revés, así, ya empezamos a entenderlo. Si lo comprimo más, lo entendemos mucho mejor. Si lo comprimo más, pues mejor aún. Y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Claro, ¿qué pasa? Que aquí realmente está todo el mundo vendiendo bancos italianos, hasta que se les ha cansado la mano y el dedo de darle al botón de vender una y otra vez, una y otra vez. Desde el verano del año pasado, el sectorial bancario italiano ha bajado de 18.000 puntos a menos, mucho menos de la mitad, prácticamente a la tercera parte de su valor aquí en la zona de mínimos. Ha perdido casi un 70%. Claro, lo que ha pasado aquí es un cierre de cortos. Evidentemente,
no cabe en la cabeza que la gente se haya lanzado de cabeza a comprar bancos italianos con la que tienen montada y la que van a seguir teniendo montada, porque el lío a la italiana que hay montado, el Belén que hay montado y no de Navidad en Italia, pues es apoteósico. Nadie ha comprado bancos italianos, al menos nadie con un poco de sentido del riesgo. Bueno, algunos hay, ¿no? Pero dentro de carteras, como posiciones de alto riesgo. Aquí lo que ha pasado es un cierre de cortos que se ve muy claro si ponemos en contexto que ya se llevaba mucho tiempo vendiendo y esto del referéndum italiano, pues podría haber sido un motivo más de venta, pero el mercado lo que ha decidido pues es cerrar cortos y eso es lo que hay. El mercado es soberano y hace lo que le da la gana. Así que no nos equivoquemos. El principal motor de la subida, el segundo principal motor, porque hay otro motor principal que ahora veremos, es otra de las claves de la semana, y evidentemente también está ahí. Uno de los motores de la subida pues es un cierre de cortos. Un cierre de cortos no son compras reales, pero sí son dinero que entra ahí. Bueno, ahí tenemos el caso pues, de los bancos españoles que han subido mucho también, primero por cierre de cortos, luego pues posiblemente sí que haya entrado dinero real, aprovechando la coyuntura. Y de todas formas hay que tener en cuenta una cosa. Los bancos italianos están como están, hay un montón de bancos quebrados y un montón de bancos con problemas, pero si ponemos, por ejemplo, un banco importante pues español, pues también ha tenido una subida, ya llevaba recuperando pues hace tiempo y con todo han aprovechado las acciones del Santander pues toda esta historia de los bancos italianos para rebotar, pero claro, si hacemos lo mismo, el mismo ejercicio que hemos hecho antes, que es... he quedado un poco parado porque este gráfico lo veo un poco raro. No, pero es correcto. Bien, pues si lo ponemos en un gráfico de semanas, por ejemplo, pues vemos un poco también la profundidad de la caída. Bueno, lo que quería decir, y sigo viendo el gráfico un poco raro, a ver si me falta algún mes. No, aparentemente no. Bien, lo que quiero decir es que este banco español, por ejemplo, o si nos colocamos mejor, que vamos a verlo mejor, pues el sectorial, el gráfico del sectorial bancario europeo normal, ahí lo tenemos, el SX7P, bueno, pues podemos ver también que la caída ha sido tremenda. El sectorial bancario europeo se ha dividido prácticamente por la mitad su valor cuando llegó a mínimos. Los italianos mucho más. Han perdido casi el 70% en la caída, que se dice pronto. Los europeos algo menos. Por cierto, que con una recuperación así es importante hacer esto y echar los retrocesos de Fibonacci. Se está pasando el retroceso del 50% de Fibonacci y aún nos quedaría un buen tramo hasta el siguiente tramo. Bien, lo que quería decir es, la mayoría de bancos importantes, cuando estaban por aquí, estaban por debajo del valor en libros. Ya no es que no tuvieran un PER alto, sino que lo tenían muy bajo. No, es que estaban por debajo del valor en libros, del valor, por decirlo de alguna manera, real. Bien, ya sé que aquí hay mucha discusión porque hay activos dudosos que puede que no se hayan contabilizado de la manera correcta, pero digamos que estaban demasiado bajos. Como otros sectores, como por ejemplo de Telecos, que a mí me parece también que está demasiado bajo entre unas cosas y otras. Bien, sea por lo que sea, este factor yo creo que también puede haber influido, pues el mercado ha decidido cerrar cortos y esta pues ha sido una de las claves de la semana que nos han ayudado a subir. Cerremos el gráfico italiano y vamos a ver la segunda clave de la semana, que ha sido lo que de verdad nos ha hecho subir junto con esto de los bancos italianos. La fortaleza de Estados Unidos. La fortaleza de Estados Unidos es impresionante. El resultado electoral, para sorpresa de todos, como ya explicamos en las 2 semanas anteriores, pues sobre todo por la rebaja de impuestos, ha sido muy bien considerado por las empresas, también por los consumidores,
Hay que recordar que, a pesar de lo que se decía, pues ayer cuando se publica el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, nos encontramos con que la subpartida de sentimiento de condiciones actuales, justo después de las elecciones, está al mayor nivel desde el año 2005. 2005, es decir, desde hace 11 años. El mayor optimismo del consumidor desde el año 2005. Al final aquí lo que está primando es la pasta. La ideología de este caballero, pues ahí queda. Sus chorradas y las cosas que hace, pues ahí quedan. Pero el mercado es dinero, es pasta. Pasta en el bolsillo de los contribuyentes porque les quiere bajar la renta una barbaridad. Pasta para las empresas porque quiere bajar el impuesto de sociedades 20 puntos nada menos a las empresas pequeñas. Y ahí está, el mercado con una euforia absolutamente sin igual. Una euforia que se vio, por ejemplo, en la subida de ayer, un día más de subida, hasta aquí pues normal, un día más de subida, un día más de máximos históricos, con una tendencia alcista tremenda, y que ahí sigue. La próxima resistencia, pues yo creo que la podemos buscar aquí en el futuro del NQ del Nasdaq, cuando llegue a 5.000, ahí a lo mejor tiene cierto freno, pero bueno, la cosa es que la tendencia es alcista, absolutamente alcista, ni les cuento si nos ponemos el gráfico del Russell, ya que como saben, se ha ido ahí el dinero, pero es que ayer lo que subió fue lo que no había subido los sectores más desfavorecidos por la victoria de Trump, que se habían quedado atrás. Entonces ayer compraron esos sectores, es decir, ya no se libra nadie, hasta el último valor está beneficiándose de la euforia tan tremenda que hay ahora mismo tras esta victoria electoral. Claro, evidentemente, con un Wall Street, con este subidón, e insisto, esto es el Standard & Poor's, que ha subido el 3% en la semana, pero hay que irse al Russell, que es donde está entrando más dinero, que sube mucho más aún, pues Europa, lógicamente, no se podía ver ya quedarse más atrás, ¿no? Esto es demasiada subida y al final pues todo se contagia de unos a otros. Es lo que hay, es difícil que de aquí a finales de año pues haya sustos, puede haber correcciones, pero esto ya tiene una inercia alcista que en estas fechas del año pues no parece muy posible que se vaya a tener más sustos. Bien, tercera clave de la semana ha sido pródiga en cosas. La reunión del Banco Central Europeo, que sorprendió a todos pues con una especie de tapering asimétrico, con el voto en contra de los alemanes, eso se ha sabido después, votaron en contra de lo que ha hecho el BCE, no solo los alemanes, Draghi cada vez lo tiene más difícil, y lo que ha hecho es, en lugar de lo esperado que era, mantener el mismo nivel de compras de 80.000 millones de euros y extender la QE 6 meses, lo que ha hecho es bajar las compras de 80 a 60.000 millones a partir de abril y extenderla en lugar de 6 meses, 9 meses. Al final, bueno, es una cuestión de matices, pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que intentó transmitir al mercado de que el BCE va a seguir ahí durante mucho tiempo, dijo que podría extenderse más allá de diciembre del año que viene la QE. Está claro que lo ha hecho por todas las citas electorales complicadas que hay en Europa, en la eurozona, en el próximo año, Alemania, Italia, Francia. Y si en España queremos otra vez meternos en líos, pues también volveríamos a votar. Ojo con todo eso, el BCE no se fía nada. Hay partidos complicados en liza que como ganen pueden convulsionar un poco la eurozona y el BCE se cura en salud y pone su manto protector todo el año que viene. Pero ojo, pero el tapering ya ha empezado. Ya rebaja cantidades. Y yo creo que a partir de diciembre del año que viene o en marzo el tapering va a ser una realidad y va a ser mucho más acelerada porque los alemanes ya no se lo van a consentir. Ahí habrá que ver cómo se toma eso el mercado pues a partir del verano que viene más o menos. Otra cosa importante, como ven, los bonos reaccionaron inicialmente, este es el día de Draghi, reaccionaron inicialmente con una caída muy fuerte, luego se recuperaron y luego se han quedado exactamente en el mismo sitio. La decisión de Draghi, la verdad es que es un poco
sí que era lo que se esperaba, pero de diferente manera, pero a fin de cuentas, pues es muy parecido. Es muy parecido. Bien, entonces, sí que hay algo muy importante en los bonos, y es que si nos vamos a la curva de tipos, por ejemplo, vemos el BOB alemán a 5 años, el Bund a 10, el BUX a 30, bien, pues cuanto más corta cuanto más corta es la deuda en la curva de tipos, más se ha beneficiado de lo que hizo el BCE, porque no solo hizo lo que he comentado antes, sino que abrió la puerta para meterse en deuda a un año, parece que va a favorecer la deuda a más corto plazo, y dijo que podía comprar deuda por debajo de la rentabilidad de las tasas de depósito en el BCE, es decir, por debajo del 0,40%, lo cual a mí me parece una aberración. Ya está comprando porquería, pero es que vamos, que compre deuda ya con rentabilidad negativa del 0,40% con el dinero de todos, pues me parece un poco fuerte. Yo sigo sin entender qué pasa con todo esto de la rentabilidad negativa. A mí me parece una barbaridad, que tarde o temprano pues nos va a costar bastante caro, pero es que encima el BCE diga que va a comprar con rentabilidades negativas así, bueno, es lo que dijo. Todo esto lo que hace es favorecer a la parte más corta y perjudicar a la parte más larga de la curva de tipos, que muy difícilmente va a volver a recuperarse, con lo cual, ante cualquier eventualidad que llevara a la deuda más larga, ahora estoy mirando el gráfico del bono a 30 años, a esta parte de arriba, lo que hay que hacer es vender, y vender muy agresivamente, porque difícilmente se va a perder dinero. Ahora, de momento, como vemos, pues se está manteniendo una clarísima tendencia bajista. Ahí está, como no puede ser de otra manera, y mucho más pronunciado es esto con los bonos americanos. Última clave de la semana, y no menos importante. Una semana muy interesante. Aspecto técnico europeo. El aspecto técnico europeo es absolutamente vital. Acabamos de romper, aquí lo tenemos, este es el gráfico del futuro del Eurostoxx 50, yo creo que el Eurostoxx, pues tanto el Eurostoxx 50 como el Eurostoxx 600, pues son las más fieles representaciones del movimiento bursátil europeo, ¿no? Bueno, pues esta ruptura de resistencias nos puede llevar muchísimo más arriba, porque la inercia acumulada en el movimiento lateral pues ha sido tremenda. También está replicada pues en otro de los grandes índices europeos, como el DAX, aquí lo tenemos, rompe, ahí está, rompe la resistencia que tenía en el entorno 10.800 y sale volando disparado al alza. El Eurostoxx igual, y el IBEX es el que se ha quedado un poco más atrás. Voy a descomprimir un poco el gráfico. Es de los grandes europeos, pues el que más se ha quedado atrás. Ahí lo tenemos. Su resistencia verdadera no son los 9.000 psicológicos, sino que su resistencia verdadera está ahí, en el entorno 9.200. Es el único que no ha roto, pero también tiene gran potencial alcista si rompe, porque este tipo de figuras la verdad es que prometen, y con todo lo que ha caído, pues si echamos un simple retroceso de Fibonacci, ahí lo tenemos, aún tiene mucho que corregir. Podría darse el caso, este tipo de rupturas a veces son difíciles de consolidar, puede darse perfectamente el caso de que haya una corrección y caiga otra vez hacia la zona de resistencias. Mientras esa zona de resistencias le actúe como soporte, sería lo mismo aquí en el DAX, mientras esta zona de antigua resistencia ahora le actúe como soporte, no pasaría absolutamente nada. Y cuando se volviera a romper máximos, pues tendríamos una señal alcista de grandísimo nivel.
Esto es muy importante, esto que ha pasado aquí es muy importante, da igual las razones, que haya ayudado un cierre de cortos o que no, o da igual, lo importante es que se ha producido, esto ha librado a muchos inversores, esto ha activado muchos programas de compra automática y habrá que tenerlo en cuenta a partir de ahora y nos podría abrir la puerta pues a un rally de Navidad que parecía imposible cuando seguíamos inmersos pues en este lateral europeo, este lateral imposible de romper. Bueno, pues ha roto cuando menos se esperaba, como siempre hace el mercado, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Nada más con las 4 claves. A decir en todo caso, para terminar, que la semana que viene tendremos reunión de la Reserva Federal, el día 14, el miércoles. Será muy importante ver qué pasa. Todos descuentan que va a haber una subida de tipos de un cuartillo de punto, pero lo importante será, eso ya está descontado, sería una sorpresa cualquier otra cosa, que subiera tipos más de ese 0,25 o que no subiera, también sería una gran sorpresa. Pero será importante ver cuál es el tono del mensaje de la Reserva Federal y la posterior rueda de prensa de Janet Yellen, qué tono tiene, si es un tono duro, si es un tono blando, en fin, el acompañamiento en estos casos pues es lo más importante. Nada más por esta semana, muchas gracias y nos vemos el lunes.